Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. El día de hoy estaremos hablando de qué es la magia ritual y qué es la magia ceremonial. Hemos visto en la página que a muchas personas les interesa el tema y se me hizo adecuado empezar a hablar pues más de estos temas para pues más o menos hablar de referencias y hablar de conceptos principalmente. Hoy tenemos a una amiga de templos de hace mucho tiempo, Elsa. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues no sé, para empezar nos puedes ir hablando un poco de ti, de tus prácticas, como cuál es la línea que tú sigues para que tengan como un marco de referencia los que nos vean. Pues inicialmente, y bueno, como ustedes lo saben, pues yo empecé siendo como igual, ¿no? Satanista, igual inclinado hacia el lado labellano. Después empecé a leer un poco de luciferismo y pues obviamente, ¿no? El luciferismo se inclina un poco más como hacia sendero mágico. Y después pues de empezar un poco a leer luciferismo, después empecé a leer un poco más como de Goetia y cosas así. Obviamente, pues bueno, no solamente existen los 72 demonios del Goetia, ¿no? Hay muchísimos, de muchísimas culturas. Y pues bueno, finalmente terminé descubriendo como el que es más afín a mí y es como al que casi siempre cuando yo hago un ritual, pues es, o más bien, sí, más bien un ritual, pues lo dedico a él, ¿no? Porque pues él es quien me protege, quien me ayuda, quien, pues prácticamente todo. Perfecto, pues me gustaría ir empezando definiendo como o acotando términos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre magia ritual y magia ceremonial. Pues justamente para eso tenía esta pequeña imagen. Bueno, este pequeño pedazo de texto lo encontré justamente de un libro de la Golden Dawn, no recuerdo bien el nombre, pero pues es muy básico, ¿no? Realmente lo que explica es que entre la magia ritual y la magia ceremonial, pues la pequeña o gran diferencia es que la ritual prácticamente es como individual, ¿no? O sea, y te habla que de hecho, pues una persona puede tener ciertos rituales, aunque no sean necesariamente mágicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el ritual de todos los días despertarme, lavarme la cara, echarme crema, o no sé ustedes, ¿no? Levantarse, rasurarse. Ese es un ritual per se, ¿no? O sea, es algo que tienes la costumbre de hacer y que lo haces de un determinado modo, de una determinada forma. Y en algún Porque, determinado momento del día incluso, ¿no? exacto, ¿no? Pero sobre todo, o sea, lo tienes se puede decir como automatizado, pero lo tienes que hacer también de forma consciente, ¿no? Porque en el momento en el que lo haces de una forma diferente, pues algo puede salir mal, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de la rasurada, ¿no? O sea, si tú te rasuras, siempre te rasuras como en un orden, como de abajo hacia arriba, y en el momento en el que lo intentes hacer con la otra mano, pues ya te cortaste, ¿no? Porque no estás acostumbrado. Entonces, esa es como la principal diferencia, ¿no? Que es algo individual, que es algo que ya se tiene practicado, pero que se tiene que hacer a conciencia, porque no porque lo tengas memorizado o automatizado, si lo quieres ver así, o sea, quiere decir que no, que lo puedes hacer, pues ahora sí que en piloto automático, ¿no? Y principalmente la magia ceremonial es como cuando ya lo haces en grupo, porque pues la magia ceremonial está como, lo explican que es como juntar los rituales de varias personas en una ceremonia para juntar como toda esa energía, todo ese poder y entonces así lograr como pues un propósito en común, ¿no? El gremori que le dicen, ¿no? Egregore, ¿no? Le dicen. El A los egregore. egregores, ajá. Ahí va, apenas estoy Pues, estudiando el tema, la verdad es que es un tema que, o sea, ya lo había escuchado desde que había empezado en el satanismo yo, y uh-huh. ya lo había tomado muy por encima, ¿no? Obviamente al tener mi práctica más racionalista o más ateísta, pues jamás me incliné por ese lado, pero ahora que estoy leyendo más del tema se me hace sumamente interesante el lado filosófico, incluso histórico, ¿no? O sea, es muy, muy interesante cómo se fueron desarrollando los textos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir tocando varios temas. También me gustaría saber un poco si hay alguna diferencia entre demonología y demonolatría, que también son cosas que creo que luego las personas se pierden mucho y están haciendo una cosa y piensan que están haciendo otra, o están teniendo otras prácticas cuando en realidad es algo completamente diferente, ¿no? De hecho, bueno, aquí hay tres conceptos, ¿no? Uno que es la demonología, otro que es la demonolatría y otro que es la demonosofía, ¿no? Ah, perfecto. Principalmente creo que es como el más común, que es la demonología, que mucha gente piensa que es, no sé, hacer rituales, adorar, bla, bla, bla.
a los demonios. No, la demonología, tal cual como lo dice, es logos, o sea, acerca de, tratado de, o sea, es el estudio de, pero desde el punto de vista católico. De hecho, o sea, pues se sabe que la demonología es una de las materias que se llevan cuando se está estudiando, ¿no? En el sacerdocio y cosas así. Es parte de, y se ve desde el lado de, o sea, desde el punto de vista católico. Entonces, pues, obviamente, católico estigmatizado, todo es malo, ¿estás de acuerdo? Claro. Ahora, la demonosofía, ¿no? Es como estudiarlos, estudiar como la filosofía que pueden tener, no es como que esté realmente escrita o así, pero es, ahora sí que es como el satanismo, ¿no? El satanismo filosófico, entenderlo, pero sin llevarlo a la práctica, ¿no? Más académico, digamos. Exacto, pero sin tomarlo como del lado de monólogo, por ejemplo, o sea, que es desde el punto de vista católico y es estigmatizarlo y decir que es malo. La demonosofía no, o sea, la demonosofía es como simplemente neutro y finalmente pues la demonolatría que ya es tal cual como el culto a los demonios o a un demonio en particular. Esa es básicamente como la diferencia y los tres términos que son importantes. Y pues ya. Muy bien. A mí hay algo que me llama mucho la atención, o sea, esto de los estudios de los demonios o rendirles un culto a los demonios ya viene antes desde la religión católica, ¿no? Había muchas culturas que lo hacían, pero tal vez no los conocían como demonios, pues habían entidades que representaban pues el bien o el mal, pero lo manejaban completamente diferente. Como cuál era esta cosmovisión que se tenía más o menos pre-religión. Pues creo que ahí la mayoría de las antiguas religiones que no, o sea, antes del catolicismo, del cristianismo, veían, tenían como esta idea de que todo era un equilibrio, ¿no? O sea, y ahí es en donde vienen las bases herméticas, ¿no? O sea, que es básicamente si alguien ha leído el Kybalión, entiende que realmente es como la base de todas las demás religiones. Todas las religiones tienen principios herméticos, ¿no? O sea, no puede haber luz si no hay oscuridad, ¿no? Y viceversa. No puede haber bien si no hay mal, ¿no? Y viceversa. O sea, todo este equilibrio, entonces, la gran mayoría de estas culturas, pues, tenían tanto como dioses, se puede decir, como bondadosos, como también con su parte maligna, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pues los antiguos mesopotámicos, ¿no? Que cuando adoraban a algún dios, casi siempre había como una contraparte que era la que le daba ese equilibrio y casi siempre uno, ¿cómo se llama? Casi siempre uno como que contrarrestaba el poder o los efectos de uno con el otro, ¿no? No sé, no se me ocurre ahorita como algún ejemplo en particular, pero pues básicamente es como eso, no sé si tengas algún ejemplo. Pues, bueno, yo estaba leyendo un poco también de Mesopotamia y, por ejemplo, mencionaban a Pazuzu, ¿no? Un antropólogo, como ahorita se tiene como por el cine y todas esas cuestiones que Pazuzu es el príncipe del infierno y la representación del mal en la tierra, este tipo de cosas, pero en realidad en las culturas antiguas las mamás colgaban pequeñas figuras o ponían figuras de Pazuzu en sus casas en forma de protección, ¿no? Sobre todo si había algún enfermo o para evitar enfermedades, ¿no? Que este tipo como de concepción también la tomaron después los chamanes, en prácticas para curar, ¿no? Que de hecho eso también está muy interesante como los chamanes existen desde tiempos muy antiquísimos, ¿no? Solo pues a ver estos sincretismos y empezar empezó a colonizar varias zonas, pues empezó a tomar este concepto, ¿no? Incluso aquí en México, y aquí creo que hay una fuerte representación, pero incluso, no recuerdo de dónde proviene la palabra chamán, pero ni siquiera es como de América, ¿no? O sea, es muy, muy antiguo. Bueno, particularmente ahorita que tocas el punto de mi adorado Pasos. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, las cabezas, particularmente cuando se colgaba una cabeza para proteger al niño, no era tanto como de Pazuzu, sino era de esta contraparte que te digo, ¿no? Que era de la esposa de Pazuzu, que era la Mashtu. La Mashtu se supone que ella era la que o comía niños o afectaba a mujeres embarazadas. Entonces, se supone que Pazuzu, pues, o sea, dentro de la, ¿cómo se llama? De la mitología mesopotámica,
él golpea o él es el que contrarresta el poder de la Mashtu, o sea, de una forma de hecho agresiva. Y por eso es que cuando se quería hacer protección, o sea, se tenía que colgar la cabeza de Pazuzu para contrarrestar el poder de la Mashtu. Claro. Ok, y también me gustaría hablar, digo, también hay toda esta mitología deformada, no sé qué te venga a la mente de mitos y contrastarlo con realidades que sí hay en la práctica mágica, ritual y ceremonial. Pues yo creo que la primera, ¿no? La que ya todo el mundo sabemos, la que siempre es como de vamos a hacer un ritual y van a sacrificar a alguien o van a sacrificar un cerdo, una cabra, pues digo, ¿no? Digo, las prácticas mágicas obviamente han cambiado, digo, si tú lees un grimorio muy antiguo, no sé, por ejemplo, no sé, leer el Heptamerón, leer, bueno, ni te vayas tan lejos, ¿no? No sé, el libro de San Cipriano, el del Papa Honorio, todos estos grimorios son como, se les dice que sí tienen que ser como una receta de repostería, ¿no? O sea, no puedes cambiar los ingredientes, no puedes cambiar como, todo tiene que ser al pie de la letra porque por lo general, si se le cambia algo, hay desastre, ¿no? Entonces, claro, si tú realmente te pones a leer un libro de esos, es como ya o sea, el pintar un montón de círculos, el pintar un montón de triángulos, el aprenderte nombres de ángeles, el invocar ángeles, o sea, para invocar un demonio, ¿no? Aparte, algo que también es bien importante, ¿no? No es lo mismo invocar que evocar. Entonces, ya realmente la práctica mágica ya tiene todo una revolución. De hecho, si tú lees ya como grimorios de prácticas más modernas, realmente, o sea, la gran mayoría de los ocultistas modernos se dicen que ya son prácticas obsoletas, ¿no? O sea, estar consiguiendo, no sé, sangre de un burro blanco y la tienes que recolectar en martes a las 4 de la mañana cuando la luna está creciente y Venus está dentro de la casa de Acuario. O sea, ese tipo de cosas es como de tú, o sea, no, o sea, realmente no es como que me salga de mi casa y haya un burro blanco, ¿no? Como para poder recolectar la sangre. Plumas de cuervo, ¿no? A ver, voy a ver, a buscar un pinche cuervo acá en la ciudad. O acá necesitas la pluma de un sensontle, es como de tú, o sea, ¿dónde saco un sensontle, no? O sea, ese tipo de cosas pues ya realmente ya son obsoletas, ¿no? Y las prácticas ya modernas, por ejemplo, el pathworking, o no sé, digo, ya hay libros incluso, o sea, de evocación demoníaca, o incluso de evocación angelical, ¿no? También las hay, ya son libros muy modernos en los cuales ya realmente te digo, el estar aprendiéndote los nombres en hebreo, estar hablando en hebreo, que luego pues uno no sabe hebreo, ¿no? O sea, es obvio que no sabes ni qué estás diciendo, no sabes si lo estás diciendo bien o lo estás diciendo mal, ¿no? Como cuando te tatúas los kanjis, ¿no? Y dice, ajá, también culo. Sopa. No, dice ajá, que soy ser de luz. Así, ¿no? Ah, bueno. Ajá. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya ahorita realmente sí ya es como un poco obsoleto. Entonces, pues la verdad es que hay libros bastante buenos. Está Connolly, está, ¿cómo se llama? Hargrove. Hay varios y los libros son muy buenos. Puedes aprender casi, digo, la información ya está mucho más a la mano. Igual es complicado a veces conseguir los libros. Muchas veces es complicado incluso conseguirlos en español. La verdad es que muchos no existen. Los tienes que comprar en inglés. Entonces, aprendan inglés, es útil. Importante, sí. Yo he padecido por ese tema, pero ya estoy en eso. Muy bien, muy bien. Y de hecho eso que mencionas se hace muy importante porque sí está como esta corriente, va a decirle un poco más, no fue la palabra, pero bueno, más apegada a lo antiguo, que es como hacerlo a rajatabla, ¿no? Y de hecho nuestra experta en el tema que también pertenece a Templo, está Ingrid, que le mandamos un saludo, mencionaba esto, ¿no? Que había muchos textos que sí literal, incluso los tenías que leer en el idioma original, ¿no? Porque claro, podías modificar incluso la intención o la energía que se supone que tenías que evocar para el ritual o la práctica, ¿no? Pues yo creo que el ejemplo más burdo o creo que se me hace burdo, pero creo que es el más claro, pues es simplemente, ¿no? O sea, cualquier libro o cualquier grimorio de invocación demoníaca, siempre te dice que primero tienes que pintar un círculo, tienes que poner los símbolos, obviamente en hebreo, o los sigilos, por ejemplo, de los ángeles, tienes que invocar a los ángeles para después invocar al demonio, ¿no?
Y ese es como uno de los preceptos que ahora tienen los ocultistas modernos, sobre todo los que hacen demonolatría. O sea, es como, pues, dudo, o sea, si vas a estar, no sé, si vas a llamar al gran, no sé, al gran presidente del infierno o a uno de los grandes reyes del infierno, pues como por qué invocarlo, ¿no? Si realmente, o sea, a ti te gustaría que alguien te obligara a hacer algo, no lo vas a hacer de buena gana, ¿estás de acuerdo? No va a estar de muy buen humor si lo logras. Ajá, para pronto, ¿no? Si no nos gusta que Entonces, nos despierten. ajá, exacto, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? O sea, que lo obligues y que aparte, o sea, lo tengas, pues, ahora sí que con sus enemigos, o sea, obligándolo a hacer algo, creo que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo, honestamente, si yo fuera, no sé, Astaroth, si fuera Paimon, si fuera cualquiera de ellos, honestamente, o sea, me invocaran, yo no lo haría de buena gana y pues, obviamente, ¿no? Las consecuencias o sea, o el precio a pagar, pues es mucho más alto y es mucho más pesado. Yo lo traspolo un poco esto hablándolo del lado académico. Por ejemplo, yo estaba leyendo este libro y lo comenté contigo, ¿no? Ay, no se ve. Bueno, Ay, lo pondré en sí, sí, ya. sí, sí, el de... Ese, no, ayer no me acuerdo cuál es, espera. El de Liber. Sí, el de Michael W. Ford, ¿right? Ajá. Y Ok. entonces, yo lo empecé a leer y había muchos términos que yo no identificaba, ¿no? Y que obviamente en internet o venían cosas que no iban por ahí. Tú me recomendaste un libro, ¿no? El de magia ceremonial, que era como más básico, y lo leí y Ujú. ya a raíz de eso pude entender ya muchos más términos o realmente a qué iban enfocados, ¿no? Entonces incluso nos pasa en este tiempo, ¿no? Si no tienes la interpretación correcta de lo que estás estudiando, pues lo vas a desarrollar de una manera distorsionada, ¿no? Claro, pero te digo, o sea, te digo que ese es como, yo creo que sí es como el ejemplo más burdo, te digo, a mí se me hace burdo, pero se me hace bastante acertado de los ocultistas modernos hoy en día. O sea, ahora lo que no es tanto como de que se le tenga que dar o que tengas que vender tu alma para cumplir algo, ¿no? O sea, ese también es otro de los grandes mitos. Por ejemplo, pero la gran mayoría de las veces los libros te dicen que, pues sí, ¿no? Tienes que dar algo a cambio. O sea, no necesariamente es como que tengas que vender tu alma o que algo que sea realmente, no sé, inalcanzable, ¿no? O que tengas que pagar $1,000,000 o cosas así, o sea, o te digo, o sea, son cosas, muchos libros, por ejemplo, te dicen que realmente, eh, pues bueno, ¿no? O sea, lo que les gusta, por ejemplo, a los demonios, pues uno, el reconocimiento público, ¿no? O sea, si sabes cómo hacerlo de la forma correcta, eso puede ser como esa moneda de cambio, ¿no? O no sé, simplemente pues no sé, disfrutar una manzana, ¿no? O sea, si de verdad disfrutas comer manzanas y es algo que te causa extremo placer, o sea, lo puedes hacer como pago, ¿no? Porque ellos aceptan como ese tipo de energía a cambio del favor que te van a hacer, ¿no? Entonces, por eso te digo, realmente sí ha cambiado como muchísimo el concepto entre lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. La verdad es que los libros son extremadamente diferentes. Pero pues también está esta parte, ¿no? O sea, conforme lo vas intentando practicar, pues obvio, ¿no? Todo es prueba y ensayo y acierto y error, ¿no? No todo te va a salir. Y pues bueno, dentro de esta prueba y ensayo, pues hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el poder realmente, no sé, por ejemplo, si vas a hacer pathworking, el realmente tener el poder de visualizar lo que se requiere para hacer el trabajo de pathworking, ¿no? Se requiere de verdad ¿cómo se llama? Una imaginación muy, muy nítida, o sea, casi, casi de verdad verlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, pero verlo así prácticamente, ¿no? O, por ejemplo, um, pues no sé, ya se me olvidó el punto. No te preocupes, ahorita lo recuerdas. Creo que ahorita Sí, seguramente. tocaste dos puntos muy importantes. Por ejemplo, uno, el de ir haciendo como la práctica tuya, ¿no? Prueba y error, porque pues todo esto se deriva o la ciencia se deriva de todas estas prácticas, ¿no? Obviamente, igual que en la ciencia, pues tienes que ir haciendo bueno, los pasos del método científico de toda la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues vas a hacer la prueba y vas a ver qué resultado te da o de qué manera te da el mejor resultado, ¿no? O el resultado incluso esperado, ¿no? Porque seguro vas a tener algún resultado, por lo menos en tu psique. Entonces, sí es muy importante también que empieces a tomar las prácticas y las hagas tuyas, o por lo menos a mí sí me gusta verlo de esa forma, ¿no? Que sí es algo que tú tienes que hacerlo parte de ti, ¿no? Creo que eso lo define. Y lo otro Pues, que mencionabas, perdón, ¿ibas a decir algo? no, adelante, adelante.
Y el otro punto que me he encontrado mucho y que tocas de mencionar es esto, ¿no? El término precio a pagar, ¿no? Lo he leído en muchos textos y se me hace a mí muy curioso por múltiples motivos, ¿no? Una que obviamente implica una creencia per se 100% en lo que estás haciendo, que vas a tener que tú poner algo de ti en ese algo, ¿no? Y dos, de que cómo, por ejemplo, estaba leyendo un texto que decía, cuando agarras un arquetipo con tu de destrucción, porque en la antigüedad se veía que era con el que en la guerra se hacía para que muriera el comandante, por decir algo, ¿no? En otro batallón. Entonces tú tienes que dar una vida a cambio también, ¿no? Como bien mencionaste al principio, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar mientras leía de, güey, pero ¿cómo aunque vinieran textos antiguos, qué te dice que realmente esa entidad sí te está pidiendo eso per se, ¿no? O sea, como que se me hacía muy cuadrado, ¿no? O muy con esta visión humana, ¿no? O sea, estamos hablando, se supone, de entidades que están en otro plano y que Pues sí. a mi parecer sería muy complicado o complejo entenderlas o interpretarlas, ¿no? O Entonces, tan simple como que te comuniquen realmente, ¿cómo como o sea, humanos sabemos que realmente quieren exacto, eso, ¿no? O sea, a mí se me exacto. hace así. ¿Tú qué Sí, se me piensas hace al un poco respecto? ilógico. A mí se me hace un poco ilógico, pero pues tampoco dudo que haya personas mmm, tan extremadamente abiertas, sí, abiertas y receptivas a que realmente puedan contactar, ¿no? Algo que también es cierto, pues las entidades se comunican, pues no así como tú y yo, ¿no? O sea, hablando y diciendo las cosas directas. Y ese es el punto que ya se me había olvidado. O sea, ahí es cuando también tienes tú que aprender a trabajar, pues con la forma en la que puedes manejar la energía o en la que puedes estar receptivo a ese tipo de mensajes, ¿no? A veces pueden ser claros, a veces pueden no ser tan claros, pero cuando ya empiezas a trabajar y a hacer tuyo, no sé, por ejemplo, a una entidad en particular, empiezas a entender los mensajes, aunque sean como más abstractos, los empiezas a entender y te llegan más claros, ¿no? Y Digo, nunca. se me hace muy curioso Dime. que lo menciones, porque ahora que estaba leyendo de chamanismo, que estaba leyendo a Carlos Castaneda y a se fue el nombre. Bueno, lo pongo también en la descripción. El que escribió lo de chamanes de México. Y en todos los libros, los chamanes en las entrevistas mencionan esto, ¿no? Que con el tiempo, tu interpretación ellos lo manejan como señales, ¿no? Las señales que te dan, las entidades se empiezan a ser más claras, ¿no? Y, y ya tienes que estar más bien tú receptivo. O sea, las señales se supone que están todo el tiempo, que están en constante comunicación con el practicante, pero tú tienes que también estar receptivo, ¿no? Para esto obviamente tiene que cambiar tu incluso cosmovisión del mundo, ¿no? Sí, claro, pues no tanto como tu cosmovisión, bueno, o sea, sí, pero algo que también viene, no sé, implícito es en que una vez que empiezas en cualquier sendero, ¿no? O sea, llámese derecho, izquierdo, cábala, santería, no sé, como la práctica que quieras, ¿no? Muchas de tus percepciones y muchos de tus conceptos personales o de tus estigmas personales tienen que cambiar, porque si no cambian, entonces quiere decir que no estás avanzando. Y justamente esta es una plática que no tuve hace mucho con alguien y fue lo que me dijo, es que estoy como muy casado o sea, con mis ideas, ¿no? Y le dije, pues, dude, sorry, o sea, en algún momento esas ideas van a tener que cambiar y van a tener que evolucionar porque tú estás evolucionando, ¿no? Y conforme vayas evolucionando vas a abrirte más y vas a ser más receptivo y entonces con lo que trabajes, pues te va a poder ofrecer más cosas, ¿no? O sea, más comunicación y pues todo lo que venga implicado de esa comunicación, ¿no? Pero una palabra que decimos mucho en este programa, el famoso dogma, ¿no? Tienes que ir desapegándote de los dogmas para poder incluir nuevas ideas a tu pensamiento. Porque Exacto. si todo es tan cerrado, incluso la ciencia es dogmática en algún punto, ¿no? Y los mismos científicos dicen, pues la ciencia es más que algo exacto, es algo probable, ¿no? O sea, tenemos una probabilidad muy alta porque se han hecho estudios de X tema y esto nos ha permitido determinar que el resultado más probable siempre o el que más pasa es pero no quiere decir que esto sea totalmente así, ¿no? Nos faltan muchas cosas por estudiar en el mundo, ¿no? Aparte de que nos faltan muchas cosas, o sea, también, y creo que ese es otro punto que nos estábamos saltando, por ejemplo,
pues puedes tener 20,000 libros, 20,000 grimorios, ¿no? Y puedes a lo mejor seguirlo al pie de la letra. Y nuevamente, ¿no? Regreso yo con lo mucho o poquito que haya hecho. La verdad es que muchos de los, ¿cómo se llama? De los rituales que he visto en los libros, no siempre me funcionan al 100% si lo hago al pie de la letra. Y particularmente, por ejemplo, con Pazuzu, que es con el que últimamente ya trabajo más y se podría decir que casi de planta. La verdad es que a mí los rituales de los libros, de los pocos libros que hay, porque no hay muchos libros que tengan rituales a Pazuzu, la verdad es que yo tengo como 2 o 3, ¿no? O sea, son muy poquitos. Y a mí me ha funcionado más encontrar mi forma de trabajar con él, ¿no? Obviamente, pues tomo un poco de aquí, un poco de acá, o sea, son cosas que son cosas que están como, ¿cómo se llama? Como que tienen en común los 3 libros, pero al final yo tengo mi propio método y que es el que a mí me funciona, ¿no? Entonces veníamos a lo mismo, ¿no? Como prueba y error. Entonces, pues o sea, eso también es importante, o sea, cada quien tiene que encontrar su forma propia de ritualizar. Su metodología, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay una forma así absoluta, no la hay. Y, o sea, te digo, no, pues hay que empezar a trabajar desde ya lanzarte y acá hacer un ritual, no sé, con Astaroth, ¿no? O con Belial. No, o sea, mucho antes de eso, pues hay que empezar a manejar energía, a saber, no sé, pues cosas básicas de hermetismo. Y conforme vas coleccionando ese conocimiento, o sea, empiezas a ver otras cosas que las puedes aplicar, ¿no? Pues no sé, a una práctica particular. Claro. ¿Tú qué eres más prioritario cuando empiezas en estos temas? ¿El estudio o meterte de plano en la práctica? No, siempre va a ser el estudio. Yo particularmente, por ejemplo, la gran mayoría no sé, yo de lo que he visto y de personas que conozco, creo que siempre las meten, por ejemplo, directo a la práctica cuando viene la santería, ¿no? O el Ifá, o todas las religiones, pues, La religión africanas, yoruba, ¿no? Ajá. Pues bueno, es que dentro del Yoruba, pues ya sabemos que hay N cantidad de ramas, pero bueno, como lo dices, ¿no? El Ifá, el Yoruba son como la raíz. Pero y yo es lo que he visto, ¿no? O sea, los agarran, los meten a la práctica y conforme van avanzando en la práctica, pues ahora sí que tu padrino o tu madrina, ellos te van enseñando como esa teoría, pero al ser religiones que no tienen como tantos textos, sí los hay, pero no son como textos como tan académicos, ¿sabes? Entonces, obviamente una persona te dice una cosa, otra persona la practica de otra forma, dentro de ellos mismos, dentro de su religión. O sea, hay discrepancias en cómo se hacen las prácticas, ¿no? Sí, son totalmente testimoniales, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues a lo mejor lo que realmente se practicaba hace siglos, hace, no sé, 600, 700 años en África, pues ya es algo completamente diferente a cómo se practica hoy en día, ¿no? En Cuba o aquí en México. Entonces, creo que está bien, pero sí, yo particularmente o yo personalmente, yo sí siempre he dicho, si quieres aprenderle o si quieres aventarte, lo primero es estudiar. Ya después que tengas conocimiento de muchísimas cosas, porque como digo, tú mismo lo puedes, tú eres testimonio viviente de eso, o sea, empiezas con una cosa y terminas leyendo como de otras 4 para entender la cosa inicial que estabas leyendo, ¿no? Claro. Entonces, necesitas recolectar como conocimiento de muchas ramas como para que después puedas aplicarlo. O sea, obviamente no lo vas a aplicar todo porque no todo aplica, pero vas a tomar nuevamente, ¿no? Una cosa de aquí, otra de acá, otra de acá, para al final hacerlo, ¿cómo se llama? O sea, aplicarlo a la práctica propósito que es la que tú quieres, ¿no? O la que te es afín, porque también cuántas personas no practican algo y después descubren que pues no son afines, ¿no? Y terminan cambiando. Sí, y también la interpretación que tú le vas dando, por ejemplo, yo, aunque sigo leyendo del tema, y es un tema que se lo digo a todos, me ha gustado mucho, yo me sigo considerando ateísta, ¿no? Pero me ha servido en muchas, por ejemplo, yo practico algo que le denominé psicorritual, que es más como la práctica desde la psique, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que he empezado a leer me han servido para nutrir mi parte del arquetipo, los arquetipos,
el manejo de la sombra, ese tipo de cosas que pues es textos académicos que lo puedes checar desde Jung, cosas así. Entonces son cosas estudiadas desde la ciencia también, porque si es algo que también les llama la atención desde ese ramo o desde esa línea, lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Sí, sí se ha abordado el tema con muchas visiones, que más bien tú Sí, tienes que también encontrar un poco la conexión. Obviamente Jung no habla del arquetipo ritual, ¿no? Pero sí habla de cómo la sombra y lo que interiorizamos, cómo nos afecta incluso en nuestra interacción social. Entonces eso pues, se de hecho, traspola mira, totalmente a los rituales, ¿no? pues por ejemplo, ahorita que hablas de eso, creo que el ejemplo más claro de eso, y esto sí tiene una base fisiológica, tal cual, y de hecho es neuroquímica, o sea, cuando tú estás apegado a cierta emoción, o sea, llámese estar triste, estar feliz, eh, tu cuerpo empieza a producir ciertos neurotransmisores. Y en el momento en el que tú empiezas a volver a tu cerebro adicto a ese neurotransmisor, entonces es cuando se deriva pues una persona que es adicta a ser feliz o es adicta a estar deprimida. O sea, eso tiene una base. Y de hecho eso es parte pues, de un ritual mágico, ¿no? O sea, sí está conectado, todo está conectado, o sea, aunque lo quieras ver desde un lado, por ejemplo, puramente académico, como dices tú, o sea, sí tiene una cierta conexión. O sea, tienes que entrar mmm, en un estado mental adecuado La para conoces, lograr el ¿no? propósito mágico, ¿no? Claro, sí. De hecho, yo estaba leyendo un texto de un neurocientífico, de hecho muy actual, de hecho fue el primer neurocientífico que hace poco hizo una cirugía a cráneo abierto, o sea, Uh-huh. operó un cerebro y está hablando de cómo funciona la plasticidad del cerebro, ¿no? Por cómo antes se creía que el cerebro estaba como seccionado, ¿no? Que en esta Uh-huh. parte trabajamos tal cosa, nuestras acciones, aquí están las emociones, aquí está, etc. El olfato, ¿no? Dice, no es tan así, ¿no? En realidad el cerebro es sumamente maleable y se adapta muy bien, ¿no? Y sí generan nuevos neurotransmisores cuando tenemos contacto con nueva información o nuevas emociones. De hecho, de ahí vienen los traumas, ¿no? Cuando tú te traumas, el cerebro tiene que hacer unos nuevos neurotransmisores con los que va a evitar que el trauma te afecte, porque su prioridad del cuerpo, y principalmente del cerebro, obviamente, es tu supervivencia, ¿no? Y tal Claro. vez un trauma no te va a permitir desarrollarte y sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Pues lo encierra, ¿no? Y le va a hacer un tratamiento especial para que tú puedas vivir con él. Entonces, él hablaba de todo eso y se me hizo sumamente interesante, ¿no? Como incluso en esta percepción de cómo funciona nuestro cuerpo, tenemos que empezar a estudiarla para empezar también a tratar estos temas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, antes se decía, ¿no? Que las neuronas no regeneraban, ¿no? Que en el momento en el que perdías neuronas, pues ya no. De hecho, no tiene, todavía en la facultad me tocó ver un artículo de eso en el que ya se está investigando que de hecho sí se pueden regenerar. No se regeneran a la velocidad que se regenera cualquier otra célula en el cuerpo, pero sí la hay, o sea, sí hay una cierta regeneración. Obviamente es lenta y es a muchísimo menor grado que cualquier otra célula en el cuerpo, pero sí la hay hasta cierto grado. Y es justamente pues lo que estás hablando, ¿no? De la plasticidad que tiene el cerebro. Bueno, en sí, y ahora me gustaría, si podemos hablar un poco de la ética y la moral que hay, o si es que hay una, detrás de la práctica, ritual, bueno, más bien, ceremonial o, de O sea, de la práctica monolatría, mágica, en la práctica mágica en general. pues creo que más bien es eso, ¿no? Como más bien fuera de si es de monolatría o si es santería o si es wicca o independientemente de la práctica que sea, nuevamente creo que regresamos como a los estigmas, ¿no? O sea, quien trabaja con ángeles, pues es bueno, quien trabaja con demonios es malo, o sea, y es algo totalmente, pues, equivocado, ¿no? Esto es algo que se sabe y que dentro de, pues, no sé, dentro como de los círculos de prácticas, de los grupos de práctica, se sabe, ¿no? Que, o se le dice que realmente pues la magia no tiene un color, ¿no? No se le puede decir que es magia blanca o que es magia negra. Lo que realmente le da el tinte o el color, si lo quieres ver así, es la intención que tú le pones a cierto ritual, ¿no? O sea, hay rituales con demonios que son
pues para abundancia, para salud, para todo este tipo de cosas, así como también hay rituales con ángeles para destruir a alguien, ¿no? Entonces, pues yo consideraría que no es tanto como la moral, sino, o sea, ahí viene mucho como la moral propia, ¿no? Tienes derecho de hacerle un mal a alguien, realmente tienes como el derecho de hacerlo. Y, por ejemplo, si no mal recuerdo, esto lo he leído en 2 o 3 libros, siempre se habla, ¿no? Como de que si realmente tus intenciones son como puras o desde dentro de tu propia ética o de tu propia moral está correcto y realmente fueron buenas tus intenciones y alguien te lastima, pues entonces no hay como por qué preocuparse por ese latigazo energético de, pues, del querer destruir a alguien, ¿no? O de querer congelar a alguien, ¿no? O de querer, no sé, hacerle cierto mal a alguien, ¿no? Claro. Oye, ¿y es válido el arrepentimiento en la práctica? Yo creo que no. Honestamente, yo creo que no, y esa es, pues, también, ¿no? Parte de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tus propios dogmas tienen que cambiar, tu propio pensamiento tiene que cambiar, y pues si está, o sea, no, yo soy como fielmente creyente de que en el momento en el que estás como muy acalorado por una situación o muy ofuscado o demasiado triste o demasiado, no sé, de verdad como muy ofuscado por esa emoción, creo que ese es el peor momento en el que puedes decidir a tomar acciones, ¿no? En cuanto a hacer un trabajo mágico, porque realmente necesitas pensar en todas las consecuencias que pudiera o no haber, ¿no? Y deja tú para otra persona, para ti mismo, ¿no? Claro. De hecho, aquí viene un tema que se me hace muy interesante a tratar en el satanismo en general, que es la responsabilidad, ¿no? Porque se menciona desde la Bey que la responsabilidad es sumamente importante. Y entonces, pero creo que también es muy malentendido porque lo confunden con consecuencias, ¿no? Piensan que la responsabilidad viene hasta que uno obtiene la consecuencia. Y no es así, ¿no? La responsabilidad viene previa a las acciones que vas a tomar derivado de cualquier cosa, ¿no? Alguna situación que te haya pasado o lo que sea. Entonces, desde ahí se tiene que abordar la responsabilidad. Completamente de acuerdo. Y bueno, y también pues me gustaría que habláramos de, bueno, si ya hay personas que les llama la atención el tema, ¿qué cualidades tendrán que tener para que, o que tú has percibido en las personas, que es importante que se tienen que tener para poder empezar en la práctica mágica? Pues creo que voy a regresar un poquito a lo mismo. Creo que el control de tus propias, una de tus propias energías y dos de tus propias emociones, ¿no? O sea, digo, igual nuevamente, ¿no? Regresamos a la Bey. O sea, se dice que pues el satanista tiene que ser como, o sea, sí puede darle rienda suelta a sus emociones y, no sé, a sus instintos más primitivos, pero lo tiene que hacer con plena conciencia, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, eso creo que es algo fundamental en la práctica. O sea, no puedes ser esclavo de tus instintos. Cuando menos los más primitivos, ¿no? La ira, no sé, la lujuria, no se debe, porque te digo, pues como quedar a merced, pues, de tus propias acciones. O sea, creo que básicamente esa creo que es la más importante. De ahí en fuera, pues te digo, realmente pues es la práctica hacia el maestro, no hay de otra. Y desde tu visión teísta, o sea, hay algunas personas que tú ves y dices, esta persona, no sé, tiene cierta energía que le va a nutrir en sus rituales. O sea, ¿manejan como ese tipo de términos o no existen en realidad en la magia ritual? Yo creo que no. Yo creo que no es tanto como irte a tan lejos como a la magia o ya una práctica en concreto, no creo que sea eso, pero pues incluso a ti te debe de pasar, o sea, hay personas que de primera vista o de primera palabra o desde que te dieron ya la mano y te las presentaron, algo no te checa o no te cuadra, ¿no? Y es ahí, o sea, donde empieza como ese pequeño sexto sentido que todos tenemos, o sea, realmente todos lo tenemos, unos más desarrollados que otros, pero también depende mucho de cómo trabajes tú en tu persona y en tus emociones y en tus propias energías, o sea, sí, definitivamente hay gente
que sí, o sea, hay gente que hablas con ellas, platicas con ellas, las conoces y dices, güey, esta persona es como súper buena, ¿no? O sea, es como ahora sí que no, es un bebé de luz, ¿no? Y hay personas que no, o sea, personas que platicas con ellas, las tratas y no son malas personas, pero su energía es oscura, ¿no? Entonces, es un poco también como la introspección personal y el autoconocimiento para que entiendas también cuál es tu camino, ¿no? Hay gente que, nuevamente, ¿no? Regreso, o sea, tienes que ver cuál es la práctica que va a venir afín a ti, a tu persona, a tu ser. Entonces, sí, definitivamente sí, creo que hay gente con la que se siente, digo, voy a sonar hiper hippie, ¿no? Como esa vibra, o sea, pero definitivamente se siente y definitivamente hay gente que sabes que pues, no está hecha para esto y hay gente que, pues, que está hecha pero que tiene que trabajar un montón también, ¿no? O gente que lo tiene como un don natural, digo, también las hay, ¿no? Claro, en el lenguaje no verbal, que es algo que proyectamos pues todos, porque hay muchas personas que tienen esta idea de que dicen, es que yo soy igual con todos, ¿no? O sea, yo soy idéntico, y yo creo que eso no se puede, ¿no? O sea, todos No, usamos, bueno, a mí no me gusta el término máscara, porque siento que tapas como tu ser, pero bueno, todos tenemos como este velo, digámosle, que pues somos unos en el trabajo, tenemos nuestros amigos de peda, nuestros amigos de satanismo, nuestros amigos con los que hacemos rituales, con los que nos vamos al put, etc, etc, ¿no? Y con todos hablamos de cosas diferentes, incluso aunque hablemos temas similares, los expresamos muy diferente, ¿no? No va a poder hablar claro, con un amigo, no, es que la magia goética y, güey, yo no quiero hablar de eso, ¿no, güey? exacto. Tal vez puedo hablar de un tema relacionado, pero no le voy a manejar términos que a lo mejor, o yo sé que no le interesan, ¿no? Y digo, y el lenguaje no verbal es súper importante. De hecho, estaba un sociólogo que él puso una empresa de protección, o sea, de guardia y protección. Hablaba de cómo las personas, o sea, hicieron estudios que las personas, cómo caminamos en la calle, es como nos vemos como proyectamos que podemos ser un objetivo, ¿no? De un asaltante o algo así, ¿no? Claro. Eso cambiar nuestra forma de caminar, proyectamos algo completamente diferente que va a decir alguien, no, sabes que ese güey no puede ser una víctima porque me va a soltar unos chingadazos, ¿no? O cosas así, y a mí se me hizo súper interesante, sí es cierto, ¿no? O sea, porque hay mucha Sí, gente que sí. dice, no, pues a mí nunca me han asaltado, ¿no? Pero los ves y son, no tienen que ser unos monotes o unas chavas súper rudas, ¿no? Simplemente cómo se van expresando, o cómo van por el mundo, proyecta muchísimo de ellos, de su personalidad, y creo que esto también cuando hacemos rituales lo podemos también proyectar, ¿no? Pues de hecho es algo bastante básico, ¿no? Nuevamente, el ejemplo, ¿no? O sea, no voy a llamar al gran rey Belial, o sea, y le voy a pedir algo y pues voy a llegar con una actitud pusilánime, ¿no? O sea, Justo. ¿qué crees que va a hacer? Me va a escupir un ojo y me va a decir, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, como para creer que eres merecedor de un favor mío, ¿no? O al menos si yo fuera un gran rey del infierno, yo haría eso, ¿no? Claro, y en la naturaleza hay presas y hay cazadores, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Y así incluso funciona dentro de el los mundo. humanos, o sea, hay una cadena alimenticia, o sea, hay gente que está en el top de la cadena alimenticia tan solo por la personalidad que tiene, por la personalidad que proyecta, por cómo habla, y hay gente que es presa, o sea, está hasta abajo de la cadena alimenticia, ¿sí o no? Justo, entonces, eso es, sí se puede modificar, pero es algo que conlleva un trabajo, ¿no? No es como que es solamente por Nuevamente, tener un buen introspección. deseo o moverte positivo por el mundo negativo, que ahorita está muy de moda esto de ir en contra de lo negativo, ¿no? Y todos Yo, tenemos que ser positivos, si no, vamos mal, ¿no? Y ahí está escuchando un TikTok súper pendejo, discúlpame si esto lo ve la muchacha que hizo el TikTok, yo creo que no, pero bueno, pero hablaba de que no, que estamos proyectando que el mundo termine en ruinas porque todo lo vemos apocalíptico. no hay Y yo, la no, otra. güey, la conducta humana es destructiva, es apocalíptica y tienes que entender que esa es la naturaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Creo que también es un excelente ejemplo, pues, de Matrix, ¿no? O sea, cuando está el agente, ¿no? Y que dice, pues es que los humanos se definen por su propia miseria, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, Pero bueno, y también hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, igual tú me puedes ayudar a vislumbrar esa cuestión. Pero yo cuando empecé a leer, cuando estaba muy morro, pues decía, güey, es que cómo chingados pretende la gente que, o sea, que un demonio les ayude a hacer algo y que ellos piensan que lo pueden controlar, ¿no? O sea, si tú puedes controlar algo, se supone que estás un escalón encima de ese algo. Entonces, eso a mí es algo que
no me hacía mucho sentido en, en la cabeza, todavía me cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Tú cómo abordarías este tema o esta cuestión? A ver. No entendí como muy clara tu pregunta. O sea, Ah, ¿cómo es posible que un demonio te ayude en algo si que... o sea, ¿cómo lo podríamos? Porque muchos dicen, es que yo controlo tal entidad, ¿no? O yo voy a evocar una entidad para controlarla y a través del control que voy a ejercer sobre ella, voy a lograr mis deseos. Bueno, ¿Cómo pues, puede pasar esto? pues sí, creo que la respuesta es como completamente obvia. Aquel que te diga que puede controlar una entidad, sobre todo una entidad como más allá, y que aparte es evidente que tú eres un simple mortal y él es, no sé, un grandioso duque del infierno, un grandioso espíritu, es un gran dios. O sea, honestamente, ¿tú crees que lo controla? Yo creo que no se puede, pero hay muchos que lo dicen. Bueno, pues creo que ahí es lo principal, ¿no? Quien te dice que controla una entidad es un charlatán, para pronto, ¿no? Y sobre todo hablando de grandes dioses, grandes demonios, grandes ángeles incluso, ¿no? O sea, quien te dice que controla una entidad para lograr todos sus propósitos, pues es un charlatán, primera. Segunda, yo creo que sí se puede tener una excelente conexión, o sea, con alguna entidad con la que pueda ser afín, pero definitivamente no es una relación de control. O sea, ni de él hacia ti, ni de ti hacia él, porque en el momento en el que una entidad te controla, pues lo único que estás demostrando es debilidad y pues que es obvio que te va a agarrar de juguete, ¿no? O sea, ¿en dónde está realmente la simbiosis que puedes tener con esa entidad? O sea, es estúpido pensar que puedes controlar una entidad, ¿no? Digo que se pueden hacer grandes cosas y que hay personas que de verdad sí tienen ese poder pues de que las cosas les salgan como ellos quieren, porque tienen una gran simbiosis con alguien, pues sí, pero alguien que de verdad conozcas y que de verdad todo le salga súper bien, no sé, de cualquier práctica, pregúntale si realmente es una relación de control, ¿no? O sea, y por ejemplo, creo que regreso otra vez, ¿no? Nuevamente como a otro de mis ejemplos. Digo, no es que yo sepa mucho, pero me intriga bastante y sí he tratado de leer un poquito, por ejemplo, de la santería, ¿no? Particularmente los orishas son como muy cuadrados, ¿no? Para lo que te piden, cómo lo tienes que hacer, incluso lo que tienes que comer, incluso, ¿no? O sea, son como tan restrictivos. O sea, incluso, por ejemplo, alguna vez una chica santera me decía que su orisha le dijo que jamás en la vida, o sea, se podía hincar ante ningún hombre para hacerle sexo oral, ¿no? Y que el día que lo hizo, Acostados ni pex. no, hincada. De lo demás ya no sé, pero no, así tal cual, la instrucción era que ella nunca se le podía hincar a un hombre para hacerle sexo oral. Y el día que lo hizo, dice que se enfermó horrible, ¿no? O sea, que de verdad así estuvo meses hospitalizada, que se tardó muchos meses en recuperarse y nada más porque dijo, ay, por una vez no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos son muchísimo más restrictivos, te digo, hay orishas con los cuales no puedes comer o no puedes usar nada que esté elaborado de coco, por ejemplo, o no puedes comer maíz porque está destinado para el orisha. Hay algunos que te piden que no puedes comer nada de calabaza, no puedes comer manzanas, o sea, es extremadamente restrictivo, ¿no? Y extremadamente así como, nuevamente, ¿no? Al pie de la letra. Creo que también esa es una como de las cosas que a mí me encanta de la demonolatría, o sea, no es como que tengas que hacer todo como rutina y que sea obligatorio como en otras prácticas. En ese aspecto, pues sí, la verdad es que los demonios son bastante flexibles, si lo quieres ver así, pero lo que hagas, pues lo tienes, una, lo tienes que hacer con devoción, dos, pues lo tienes que de verdad, pues si quedas en dar algo a cambio, ahí sí como que ya eso de pagar un precio me parece como impositivo, realmente es como algo que tú quieras dar de corazón y, o sea, pues cumplirlo, ¿no? O sea, si tú quedas en algo, cumplirlo. Y te digo nuevamente, ¿no? Creo que de las cosas que más les agradan, pues es como ese reconocimiento público, ¿no? O sea, el dar gracias abiertamente
eso es como uno de sus mayores deleites, ¿no? Entonces, ahorita tomando el ejemplo de tu amiga, ¿tú crees que es importante o se debería de evitar caer en sugestión o la sugestión es parte importante dentro de la práctica? Creo que la sugestión es una parte importante, pero también tienes, o sea, no te puedes dejar llevar por la sugestión, ¿sabes? O sea, sí es algo bastante notorio, o sea, en cuanto empiezas a estudiar o en cuanto empiezas a tener una relación con alguna entidad, es obvio que te van a llegar las señales, como dices, ¿no? Las señales siempre están ahí, solamente que a veces no las ves porque no estás como metido en el tema o en esa relación, ¿no? Que puedes tener. Pero sí es importante que no porque pase la mosca ya digas, sí, me la mandaron, ¿no? O significa esto, o sea, sí tienes ahí y al menos yo personalmente sí, pues he luchado, ¿no? Al menos al principio. Ahorita siento que ya estoy como un poco más, como que tengo más dominada esa parte, pero hay cosas extremadamente obvias, ¿no? O sea, que definitivamente, o sea, no pudieron haber pasado simplemente por una explicación lógica. O sea, la verdad es que no, ¿no? Y Perfecto. dime. No, me parece excelente eso que mencionas. Y bueno, creo que ya tocamos puntos como guía para los que vayan a empezar en la práctica. Me gustaría después hacer contigo, tal vez tocar el mismo tema, pero un poco ya más profundo, tal vez hablar de textos antiguos y demás cosas, pero bueno, sí me gustaría estudiar también más. Entonces, pues creo que por ahorita es bastante cool la información que hemos mencionado. Y bueno, podemos, si nos gustan dejar preguntas, pues te las hago llegar y las vamos respondiendo para el siguiente sendero, ¿te parece? Sí, sin problema. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue el Sendero Siniestro. Muchas gracias. Él, si gustas dar tus redes sociales, ¿tienes algún lado donde te podamos encontrar o más bien no tanto? No, mis redes sociales son mías. Muy bien. Bueno, pues ya saben, ahí me encuentran en Instagram como Esteban Barquera, también en Templo de Satán me pueden mandar preguntas o aquí en YouTube y también después ya pronto subirlos en Spotify, pues vayan dejando sus preguntas y las vamos respondiendo. Voy lento porque de repente tenemos varias actividades y bueno, en Templo de Satán somos todólogos, aunque ya hay cada vez más personas que se van integrando, hay muchas actividades en puerta. Pues muchas gracias, esto fue El Sendero Siniestro, yo soy Esteban Barquera, todas las referencias abajo, nos vemos la próxima. Compartan, tengo que decir eso, si me quiero hacer youtuber, tengo que decir compartan, denle a la campanita y piquen las demás madres, ahí ustedes saben.